hemos conocido la puerta por ella y hallado bendición. Abundantes pastos, un rebaño y un pastor que nos guía y llevamos fruto para damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos da para seguir predicando la palabra, para seguir extendiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que lleguen a muchos corazones nuevamente y sean renovados los corazones en espíritu y en verdad, para que llegue este mensaje al que está cansado, al que está afligido, al que se ha dejado de caer en la fe. El Señor en su infinita misericordia lo levante, lo vivifique, lo aliente, lo llene de su presencia. En esta mañana queremos dar honor, honra, gloria, alabanza y adoración al que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria a nuestro Dios y leemos su santa palabra en esta mañana en Efesios capítulo 6, versículo 10, que habla de la armadura de Dios. Dice el Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Habla de la armadura y nos da las armas espirituales para contrarrestar las fuerzas del enemigo. Alabamos y bendecimos su santo nombre y le damos gracias por la oportunidad que nos concede en esta mañana de reunirnos en su santo nombre. Amén. Bueno, en esta mañana tan maravillosa que el Señor nos ha regalado, vamos a alabar y glorificar su nombre, exaltar su nombre, alabarlo como Él se merece en espíritu y en verdad, porque aquí ya está el Espíritu Santo, aquí ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo caminando en medio de nosotros. Amén. Donde hay más de dos o tres, ahí Él está en su nombre, y le damos honor, honra y gloria al Señor en esta mañana. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos ayudes a esperar en Él. Porque eso es lo que ha pasado con personas, que la respuesta viene y no esperamos. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar para hacerlo, para esperar en el Señor. Yo esperaré en ti, Señor. En ti esperaré, yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Y se vienen los problemas, seré fuerte, el Espíritu Santo me acompañará.
si el día de mañana se llegase a oscurecer, yo mis manos hacia el cielo alzaré y esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Porque solo en ti hay palabras de vida. Solamente tú tienes el poder. Y si el día de mañana se llegase a oscurecer, yo mis manos hacia el cielo alzaré y esperaré. Digámosle al Señor, en ti, Señor, en ti esperaré. Dígale, porque solo en ti hay palabras de vida. Solamente tú tienes el poder. Y si el día de mañana se llegase a oscurecer, yo mis manos hacia el cielo alzaré y esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Amén, Señor. Gracias, Padre. Nos ayudará siempre, Padre. Bueno, gloria al Señor. Hay una alabanza muy linda que se titula Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Gloria a Dios. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambies tu vida también. Recuerda las palabras que dijo allá en la cruz y acéptale de todo corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo
cruz y acéptale de todo corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que la salvación vino de los judíos porque nuestro Señor Jesucristo nació allá en esa tierra linda, que Él es el dueño. Gloria a Dios. Entonces vamos a cantar el poderoso de Israel. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puedes parar? Puedes parar. Le damos toda la honra y la gloria al Señor. La salvación vino de los judíos y nuestro Señor Jesucristo nos trajo su palabra. Eso dice la Biblia, que la salvación viene de allá, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este coro es de mucha bendición cuando lo cantamos con fe, el poderoso de Israel. Y de día cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene a este lugar, a Dios a adorar, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, y el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará. Y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. ¿A quién? Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de día cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. ¿A quién?
de Israel, y de día cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oh mi Señor, gracias, porque las mismas obras que hiciste allá en Israel, en Palestina, las estás haciendo hoy en los diferentes lugares, Señor, de Colombia y del mundo, porque tú eres el poderoso de Israel. Y pronto vienes, Señor. Te estamos esperando, mi Señor. Te estamos esperando, mi Padre Celestial. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es fiel y nos permite llevar su palabra, nos permite llegar a muchos corazones, porque nuevamente decimos, esa la fe que esta palabra de poder va a llegar a muchas personas que lo necesitan, a muchas almas afligidas que lo necesitan, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el domingo pasado vimos que Dios ve este mundo tan afligido, tan cansado de pecado, que Él traza un plan de salvación. Y hablamos de por qué Jesús, nuestro Señor Jesús, habla de un segundo nacimiento, ¿sí? Entonces ese plan de salvación, porque el pecado ya inundó la tierra. Dios ve al hombre completamente caído y afligido y traza ese plan de salvación a través de su Hijo Jesús. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leemos Isaías capítulo 1, versículo 6. Zacarías capítulo 13, versículo 1 y Hebreos capítulo 2, versículo 14. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Entonces Dios ve al hombre desesperado, dolido en este valle de lágrimas y traza ese plan de salvación. Vamos a leer Zacarías 13, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. De la inmundicia. Entonces el profeta Zacarías también estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesús, que había esperanza. Jesús no solamente murió, fue 3 días al Hades y Dios lo resucitó de los muertos. Por nosotros, cada parte, cada padecimiento de nuestro Señor Jesús y redención en la cruz fue para nosotros, para darnos ese regalo de salvación. Con todo el dolor de su alma pagó por nuestros dolores. Sin ser pecador llevó nuestros pecados, enfermedades y nuestras iniquidades. Se despojó completamente en la cruz para darnos ese beneficio a nosotros, que es lo que no podemos olvidar: su muerte y resurrección en la cruz. Y vamos a leer una palabra que hay en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, solamente la sangre
de nuestro Señor Jesucristo es el borrador perfecto, ¿cierto? El que nos limpia y nos purifica. Y vamos a leer una palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios da a su Hijo para que nos arrepintamos de tanto pecado, de tanto dolor que el hombre trae en su corazón. Y leemos Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Aquí vemos la primera promesa que Dios hace para toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Él hace esa promesa. Le estaba hablando a la serpiente en ese momento, que es el mismo Satanás, ¿cierto? Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea que lo que vemos es que la simiente de Dios, ¿qué es? Es la palabra, su Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? La simiente de Dios, la palabra, su Hijo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿por qué en esta mañana yo quiero que entiendan lo que es el misterio de la cruz? Que de pronto es lo que muchos pastores han olvidado y tienen que volver al pueblo, al trono de la gracia, para que reciban en espíritu y en verdad y haya un verdadero arrepentimiento. Yo les voy a leer una carta que el Señor me dio y Él me reveló el misterio de la cruz. Y me dio esa carta hace mucho tiempo, aproximadamente hace 9 años. Y la carta dice así: Dios quiere dar a este pueblo un mensaje, un aviso. Los juicios ya están sobre la tierra. Este es un mensaje de alerta para la humanidad. Orando, y cuando estaba en oración, en el Espíritu fui llevada por mi Señor Jesús a una grandiosa playa. Vi a mi amado Jesús frente a mí. Se encontraba caminando por esta hermosa playa. Vi cuando se inclinó y comenzó a hacer con su dedo índice una gran línea. En la parte de arriba escribió el bien y en la parte de abajo el mal. Entonces escuché su voz cuando me dijo: hija, dile a mi pueblo, puesta del sol, de la luna, equimosis de la tierra. No entendía con certeza qué era lo que me decía y continuó diciéndome: echad las redes desde ahora, lamentación, llanto, días de oscuridad y de angustia sobre la tierra, finales de terminación del 6º sello, blanqueando las conciencias de los hombres. Mantente en la gracia de Cristo, hija mía. La necesitarás al mirar la puesta del sol y la luna. Angustia en las calles y opresión de la bestia marcarán el equinoccio de la tierra. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y siguió diciéndome: guardaos en mi gozo, guardaos en mi gracia y mi bondad, guardaos con la armadura que yo os he dado. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fue dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Mirad el cantar de las aves, en manada correrán avisando la puesta del sol y la luna. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y la gloria, el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel.
Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fue dejado y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y me decía el Señor: guardaos en mi espíritu y verdad, y no seáis desleales. Sé testimonio de la verdad, andad en la verdad. Guardaos en familia y no abrid la puerta al que no conviene. No corráis del lado al otro lado. Refúgiate en tu hogar en oración y gozo. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepas que hay un juicio. Clamad y alabad el nombre de Jehová, momento a momento, minuto a minuto, porque os guardaré del auspicio que viene de la tierra. Que Dios os bendiga y la gracia esté contigo, hija mía, me decía. Y escuché cuando me confirmaba con la palabra y me dio Isaías 4, versículo 2-3, Malaquías 2, versículo 15-16, Ezequiel 3, 7 y Juan capítulo 3, Apocalipsis 6, 12 y Job 19, 29. Me quedé estupefacta y no entendía qué era lo que Dios me decía con equimosis y auspicio. Entonces empecé a averiguar el significado de estas palabras. Y encontré que equimosis es el maltrato, heridas, hematomas, llagas, violencias. Jesús sufrió una equimosis en la cruz. Y auspicio es la palabra, significa señales, indicios, presagios o marca o huella que queda en una superficie. Indicio de algo que es una causa. Lo que el Señor me hablaba era que viene un momento muy duro sobre la tierra y Dios lo va a permitir por la dureza, por el pecado y la maldad de los hombres. Y me estaba mostrando y diciendo que nos vamos a tener que preparar cada día más en el Espíritu. Pero es importante que la Iglesia de Cristo no tenga por tardanza todo esto que está pasando, lo que está aconteciendo. Ya es el juicio de Dios sobre la tierra. Y la Escritura nos permite y nos da esos avisos, porque el libro más profético y seguro se llama la Palabra de Dios. Vemos como uno de los acontecimientos que marcaron a este pueblo avisando fue el de Sodoma y Gomorra. Dios avisó, Él no hizo nada callado. Según las Sagradas Escrituras, el capítulo 18 de Génesis, Dios vio a Abraham que le avisó que destruiría Sodoma por medio de un fuego de azufre, porque su pecado era tan grande e irrepresible, ya era terrible en la tierra. Y solo Lot y su familia podrían ser salvos. Dios le avisó a Abraham. Abraham intercedió por los justos que habían en esta ciudad. Y Dios le repuso que no solamente la destruiría, iba a ser quemado toda esa ciudad. Sin embargo, permitió a Abraham interceder hasta que Abraham se convenciera de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y solamente la familia de Lot iba a ser salva. Jesús continúa en el capítulo 19 de Génesis y en los versículos del 1 al 38, donde nos muestra que envió ángeles. Dios envía ángeles y entraron a Sodoma a rescatar a Lot, sobrino de Abraham, y los ángeles eran hermosos de apariencia y llamaron la atención de todos aquellos habitantes. Los sodomitas cercaron las casas y exigieron que les entregaran a los invitados para abusar de ellos. Tanto sería la maldad y la crueldad. Lot se negó a entregar a los ángeles y en cambio ofreció a sus 2 hijas que eran vírgenes. Sin embargo, la turba no aceptó y rompieron la puerta, pero los invitados cegaron los ojos de todos aquellos que estaban ahí y los apagaron, le apagaron los ojos. Y vamos a leer una palabra en Génesis capítulo 19, versículo 6, y Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Génesis 19, 6. Entonces Lot salió
a ellos a la puerta y cerró la puerta. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá y calla. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron. El Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Entonces lo primero que necesitamos entender es que Cristo es la imagen del Dios vivo, que es revelado solo a aquellos a quien Dios quiere. Quien se encuentra con Cristo se encuentra con el único y verdadero Dios, que es la imagen visible del Dios invisible, que todo ser humano está buscando desde lo más profundo de su ser. Si nos damos cuenta, hay cantidad de personas que buscan dioses en una cosa, en la otra. Ahora están dados a las ciencias ocultas, pero no encuentran el Dios verdadero, el Dios viviente. Y deciden ir a unas religiones falsas, contrarias, lo que no está escrito en la palabra de Dios. Y se siguen confundiendo ellos. Pero necesitan conocer la Escritura. Si nosotros como colaboradores en Cristo no presentamos a Jesús, no presentamos la Escritura, entonces la gente no va a saber cómo entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, el propósito que Él quiere, que es que nosotros imitemos los pasos de nuestro Señor Jesús. Cristo, porque Él es el único Mesías, pero el que está reinando en la tierra por los siglos de los siglos. Jesús vino a esta tierra a presentarse Él mismo, a hablar de Él todo lo que el Padre le decía, porque Él no hablaba nada que viniera por sí mismo, sino lo que el Padre le daba. Entonces, amados y queridos hermanos, yo quiero revelarles lo que el Señor me mostró acerca de la crucifixión. Jesús, de una manera científica, cuando el Señor me hablaba de que iba a haber una equimosis en la tierra, entonces vemos que de manera científica nuestro Señor Jesús sufrió mucho dolor en la cruz. Uno de los castigos más crueles eran los castigos romanos. Y los sufrimientos a que eran sometidos las personas que eran crucificadas con una gran barbarie y dolor. Era una muerte lenta para lograr producir el máximo dolor a todos los que iban a ser crucificados. La víctima era exhibida públicamente en toda la ciudad. Y el caso de nuestro Señor Jesús fue en el monte de la calavera. Esto incluyo en esta prédica, en esta narración, porque Dios quiere revelar cuál fue ese sufrimiento tan terrible que Él sufrió, que ningún hombre común y corriente hubiera podido aguantar tanto dolor en la cruz.
su cuerpo, su dolor. Y sucedió aquí, en este planeta, no fue en otro. Sucedió aquí en la tierra de Israel. Dios no escogió a ningún país diferente a Israel para que se derramara la sangre del Cordero de la Alianza. Fue aquí en Israel, en este mundo, en esta tierra. No escogió ningún otro planeta, fue aquí. Amén. La descomposición de una equimosis es una cosa terrible. Entonces, Dios quiere dar a entender que así como su Hijo Jesucristo sufrió en la cruz ese dolor, esos moretones, esas llagas, esas heridas, Dios va a cobrar gota a gota la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la tierra va a sufrir una equimosis completa y esto ya no tiene vuelta de hoja. Nosotros estamos orando por nuestro país, por nuestra familia, por los jóvenes. Y Dios en su infinita misericordia ha alargado el plazo. Todo esto se va a cumplir porque está escrito en su palabra. Está escrito. Mas la gente no quiere entender. No quiere entender que la ira del Señor ya se desató sobre esta tierra. Y la palabra de Dios dice que el juicio comienza por su propia casa. Esto que está empezando, el Señor está separando el trigo de la cizaña. Queridos y amados hermanos, sabía hermano que según la ciencia médica, muchos expertos han estudiado cuál fue el intenso dolor y la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, que no han logrado medir con exactitud el dolor tan terrible que Él sintió en la cruz desde que estaba en el monte de Getsemaní, llorando. Nuestro Señor Jesús a los 33 años era un niño de una familia muy humilde. María y José, quienes para este tiempo no pensaban, yo creo que ellos no pensaban en un momento lo que tenían que sufrir con su hijo. Sin embargo, la humanidad no ha entendido esto. El sacrificio vivo por la salvación para la humanidad, siendo santo sin tener culpa alguna, sin que se haya hallado en el pecado, pues solo dio amor y enseñó a los hombres a dar ese amor lleno de gracia, sin tacha en lo moral, siendo santo. Vivía conforme a Dios le decía que lo hiciera. Un ser superior, un ser de gran humildad. Mantuvo una lucha con todo el ejército de Satanás en esa cruz, todo el ejército de maldad espiritual cuando estaba orando desde el mismo monte de Getsemaní. Fue vencedor de la muerte y muerte eterna, no solamente en esta época, sino en toda la eternidad, hasta hoy por los siglos de los siglos. Resucitó al tercer día y con su resurrección nos ha dado esa fe, esta profecía que se ha cumplido y se empezó el profeta Isaías, y vamos a leer Isaías capítulo 52, versículo 14. Donde nos habla de la flagelación, crucifixión, muerte y resurrección ahí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Entonces el Nuevo Testamento con los discípulos cuando estaban con nuestro Señor Jesús, ellos, ahí se cumple esa palabra y lo vamos a leer más adelante. En su infinita misericordia, Él llevó toda la cautividad del pecado del mundo, pues en su cuerpo ya no había una herida más, se hizo una llaga nuestro Señor Jesús. Cuán grande fue el amor de Dios por esta humanidad que entregó su precioso Hijo para morir por nosotros, un sufrimiento tan grande en la cruz, desde el monte de Getsemaní en los Olivos. Fue una gran agonía la de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer el capítulo 22, versículo 44 de Lucas, donde se cumple esta palabra. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Científicamente, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús traspasó el límite de la angustia tanto que transpiró sangre de su frente, transpiró sangre, cayendo gotas de sangre de su frente. Según la ciencia, eso se llama hematidrosis. Según la ciencia, científicamente, hematidrosis, que es un estado en donde los vasos capilares se rompen y se tratan de una consecuencia fisiológica a una situación máxima de estrés. Cuando una persona sabe que no tiene salida y tiene que morir, al pesar de, empiezan secreciones en el cuerpo, una química se rompe, los vasos sanguíneos se rompen, las glándulas sudoríficas empiezan a producir más. Una vez provocado este sufrimiento, que fue algo psicológico, la piel se vuelve más sensible, lo que indica que nuestro Señor Jesús fue golpeado, azotado, su piel fue flagelada y se puso muy frágil por todo ese sufrimiento que él tuvo en la cruz. Fue una flagelación terrible. Vamos a ver ese momento de flagelación de nuestro Señor. Entonces vemos, amados y hermanos, que nuestro Señor fue atado de sus manos en un madero, de modo que su espalda quedaba encorvada. Fue una posición muy dolorosa que él estaba haciendo y sufriendo en ese momento. Y los romanos usaban unas tiras gruesas que eran entretejidas, de las cuales eran atados pequeñas bolas de hierro con trozos de huesos afilados, como para destrozar animales. Eso fue lo que usaron con nuestro Señor Jesús. Qué grande agonía y grande dolor, lo que indica que cada vez que el látigo golpeaba y caía en la espalda de nuestro Señor Jesús, arrancaba pedazos de carne, de su piel, de su cuerpo, sin hablar, porque él no habló en ese momento. Habían cantidad de moretones en su cuerpo. Esas bolas de ese metal le golpeaban su cuerpo cada vez que el látigo golpeaba, arrancaba más y más piel. Esto tiene que hacer mella en la conciencia de los hombres para que aparemos el pecado, para que digamos, no más, no puedo pisotear la sangre de nuestro Señor Jesús. No puedo seguir en el pecado. ¿Cómo puede imaginarse la espalda de nuestro Señor Jesús? Fue apaleada, latigada, sin defensa, porque él estaba sin defensa. Era cortada, sajada su espalda, sus hombros, su cuerpo asado, como habla la Escritura, molido, asado. El quebrantamiento de su cuerpo era tal que temblaba su carne sangrada, destrozada su piel, sus músculos, sus tendones. Ese sacrificio que no podemos olvidar, ese sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso tenemos que reaccionar y necesitamos que la iglesia sea vivificada y tome el camino correcto, porque la iglesia perdió la dirección de Dios y ya no predican el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Fue un sufrimiento, fue tanto el dolor que experimentó una conmoción hipovolémica, que es la pérdida de gran sangre y gran cantidad en el cuerpo que sufrió nuestro Señor Jesús ahí en ese madero. Sabemos que el cuerpo es 70% agua. Por tal razón, si falta agua, pues deja funcionar el aparato, el cuerpo como tal, los órganos. Al haber esta pérdida de líquido tan grande, nuestro Señor Jesús comenzó a sentir una gran sed que provocó un desplome total en su cuerpo. Sufrió, y allí cuando un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él, más tarde Jesús dice: tengo sed, y en ese momento se le ofrece vinagre. ¡Qué dolor! Vinagre, como para que no lo pudiera tomar ni beber, como para que él no pudiera saciarse de nada. Le dieron vinagre para que no pudiera pasarlo. No le ofrecieron agua, le dieron fue vinagre. Y se encaminó a la ruta del Calvario.
con ese dolor y sufrimiento, la flagelación hecha por los verdugos de Jesús, debilitaban su carne y sentía sed hasta llegar a la muerte. En esta escena, nuestro amado, nuestro Señor Jesús estaba muy débil, en un estado hipovolémico cuando llegaba a la cruz a cuestas por esta gran montaña, porque Él lo pusieron a caminar en una montaña pedregosa, una cruz que pesaba más de 300 libras, 136 kilos, y que solo podía llevar en sus hombros y no podía hacerlo de ninguna otra manera. Encaminándose a la cruz, vamos a leer lo que dice el capítulo de Zacarías 13, versículo 6. 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. El castigo de los romanos era sin compasión, era algo terrible. Necesitaban lograr el propósito de dolor, por eso nuestro Señor Jesús fue terriblemente herido. Y usaban unos clavos que eran de casi 18 centímetros de largo, que fueron los que traspasaron sus manos, sus muñecas, las traspasaron. Una gran punta afilada y aguda traspasada. Y destrozaba pues lógico, entraba el clavo y destrozaba los músculos, destrozaba los tendones, destrozaba todo en la mano. El dolor fue terrible. Destrozó. Él tuvo que haber sentido un dolor terrible, sus pies, sus manos traspasados, su peroné lo traspasaron, el pie. Estaba completamente destrozado ya también en ese momento. Se dañaron los músculos y él se debilitó más y más. Y ahí en ese momento, ahí yo estuve investigando y ocurre una caída del pie, y la caída del pie es una incapacidad para mover el pie hacia arriba o hacia abajo. No podía moverse, él estaba completamente inmóvil. Por un momento, imagínese usted, querido hermano, la posición que adoptó nuestro Señor Jesús en esa cruz para lograr el equilibrio. Necesitaba nuevamente volverse a empujar. Imagínese el dolor, su espalda que se hizo una sola llaga. Lo hicieron una sola llaga. Era algo terrible porque tenía que ser en forma vertical la posición que él tenía. Era casi apoyar sus pies que estaban completamente heridos sobre este madero. Terrible el dolor de él, una condición de dolor terrible. Solamente el apóstol Juan, los que estaban con él, la Virgen María y los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, pudieron experimentar el dolor tan grande que él sintió, desangrado completamente, sus hombros, sus huesos dolidos. Dice la palabra en el capítulo 19 de Juan, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Entonces, amados y queridos hermanos, esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado un hueso suyo. Al mover sus pies un poco, sus manos reflejaban también ese inmenso dolor. Las heridas de su espalda eran terribles y estaban completamente abiertas porque estaban quemadas por una razón, porque estaba haciendo sol. Era terrible cada vez que él movía su espalda en ese madero que era rústico. Una serie de terribles calambres tuvo que haber sufrido él en esa cruz. Y vamos a leer el Salmo 22 que nos describe ese dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación Oh, sí. y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa Nuestro echaron Señor suertes. Jesús, en ese Calvario, y lo hemos descrito en el Salmo 22, el Rey de Reyes estaba siendo escupido, flagelado, angustiado, vituperado, magullado, traspasado, sus espaldas completamente laceradas. Fue por completo el escarnio por usted y por mi hermano, y toda la humanidad soportó todo este maltrato por más de 3 horas. La cita la explica el excruciante que significa de la cruz para describir este inmenso dolor tan terrible que sufrió nuestro Señor Jesús. Entonces, en la cruz. Nuestro Señor Jesús muere en la cruz. Para este tiempo nuestro Señor Jesús estaba entrando en una etapa culminante que desató su muerte. Ya sus pulmones no daban más, su respiración, síntomas que recibe científicamente, de que es un nombre científico que sea acidosis respiratoria. Él ya dejó de respirar, trayendo como una consecuencia la debilidad del pulso, de todas sus pulsaciones, de todo el aparato circulatorio y cardiovascular. Este episodio tuvo que haber sido muy doloroso para él, esa agonía tan terrible, muy tremendo durante 3 horas. Y vamos a leer en esta mañana el capítulo 19 de Juan, versículo 26. Bueno, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Gloria al Señor. Amén. Vemos que el Señor ya hablaba a Juan para darle consuelo a la Virgen María, para darle un consuelo de que se iba, que Él ya se iba, ese consuelo terrenal que ya se iba de acá. Y vamos a leer el capítulo de Juan 19, 32, al 37. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vemos ese castigo tan tremendo de los romanos, cómo crucificaban la gente, cómo eran unas víctimas hasta la muerte. Y enviaron soldados para traspasar su costado, porque no se convencían, lo traspasaron en un costado con una lanza, con tanta fuerza que traspasó sus órganos, su corazón, como nos dice la Escritura, porque la palabra nos habla de ese sufrimiento tan terrible. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Y Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Israel espíritu de gracia y de oración. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cumpliéndose a esta palabra en Juan capítulo 19:34, pero uno de los soldados le abrió su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Según todas las investigaciones realizadas y estos conceptos científicos, todo lo que dieron, todas estas exposición que hemos hecho y narrativa que hemos hecho sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, vemos que su agonía fue lenta, fue un sufrimiento lento. Jesús sufrió grandemente. Aún los científicos no se alcanzan a imaginar ni a entender cuánto él pudo aguantar en la cruz. Entonces, amados hermanos, la causa fundamental científicamente la describen como una disminución del volumen de la sangre post-hemorrágica, la insuficiencia respiratoria mecánica, incapacidad para respirar adecuadamente por falta de movilidad, por graves lesiones en músculos intercostales y de insuficiencia cardíaca, múltiples heridas, incisos, contusas, hemorragias. Entonces, ahí la palabra equimosis es cuando el Señor me decía erosiones, escoriaciones y hematomas en la parte anterior y posterior del tronco fue las que sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz. Es la origen científicamente de la muerte, fue criminal completamente. Y de esta manera nos describe ese dolor. Fue criminal lo que hicieron con él. Fue terrible lo que hicieron con él. Ahora yo les voy a explicar por qué el Señor me puso a investigar todo esto. Debido al pecado y a la dureza del corazón de los hombres que no quisieron obedecer ni han querido obedecer sus mandamientos y preceptos y quieren andar es conforme su perfecta voluntad. Esto quiere decir que nuestros ojos verán cosas más terribles todavía. No es porque yo quiera ser pesimista, hermanos, es que la palabra se está cumpliendo. Más terremotos, maremotos. Dios quiere que prepara a la iglesia en el espíritu para que pueda aguantar. Dios, por lo que la iglesia tiene que ser preparada,
Ya no la prosperidad, Dios nos va a bendecir, pero ya ese evangelio quedó nulo, porque es que Dios no quiere que las cosas materiales estén en primer lugar en el corazón del hombre. Entonces es indiscutible que Jesús, nuestro Señor Jesús, muere en la cruz, y muchos no quieren dar a conocer esta verdad. Muchos necesitamos hacer énfasis en ese sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y de esta misma manera que Dios va a permitir que el planeta sea desangrado, con moretones, con esa equimosis tan terrible. Porque ya es irreversible, ya es irreversible. El planeta está sufriendo eso con las bajas subidas de temperaturas, con los que estamos viendo. Ya no sabemos si es invierno o verano, porque hay hombres tras de esto de mucha maldad que también están cambiando la climatología del planeta, y Dios lo está permitiendo por eso, por el pecado. En estas últimas décadas vemos el movimiento de la tierra, cómo han cambiado los climas. Es tremendo lo que está pasando. Inundaciones en unas partes y en otras. En diferentes momentos de la tierra está sucediendo esto. El supuestamente recalentamiento de la tierra. La gente está diciendo, muchos están aprovechando también de esto, porque es que como hay hombres de tanta maldad que están encima sobre esto, hay hombres que están modificando todo, están modificando la comida, la han venido modificando durante tiempos, están modificando la climatología del planeta, están haciendo cosas terribles. Y Dios lo está permitiendo por el pecado, la ambición, el poder de los hombres, el poder a tener malos hombres. Y Dios va a permitir que esta equimosis suceda sobre la tierra. Es la voz de Dios que está hablando enojado, porque entregó a su precioso Hijo Jesucristo. El hombre ha desechado el regalo más precioso que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y se cumplieron las profecías y se cumplieron en el Nuevo Testamento. Cada profecía que los profetas de la antigüedad dieron se cumplió en todo momento. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti en esta mañana con un corazón agradecido, un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gran amor, Padre, tus santos cuidados para con todos tus hijos, con todo aquel, Señor, que ha abierto su corazón para recibirte a ti, Padre. Gracias por tus promesas que son eternas. Tus promesas no cambian, Señor. Ayúdanos, Señor, para depender de ti, para creer tu palabra, porque lo que está escrito, Padre, y tú eres Dios fiel. Tú dices que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, Señor, hasta 1000 generaciones. Padre, grande eres tú, grande es tu amor. ¿Cómo no venir a adorarte? ¿Cómo no expresarte a ti el gran amor, Señor amado, dándote gracias a ti? Porque nadie nos ha amado como tú, Padre. No hay nadie fuera de ti que nos haya amado, Señor. Padre, muchas gracias. Cada día, Señor Jesús, tú nos levantas, tú nos despiertas, Señor. Tú nos llamas, tú nos pones cántico nuevo en nuestra mente y en nuestro corazón para exaltarte, para bendecirte. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está en este momento conectado, Señor, con nosotros, Padre de la gloria. Te ruego, amado Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea, Señor, ahora, Padre, enviando la palabra, mi Dios. Padre, tu palabra corre, tu palabra se manifiesta, tu palabra tiene poder y hace grandes cosas, Señor. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros te hemos creído, Padre, y creemos que grandes cosas harás tú, Señor. Grandes cosas harás tú. Te damos muchas gracias
En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Amén. Aleluya, Señor Santo.